Trucos de ricos. Los trucos que utilizan los ricos para hacer crecer su dinero. Os habla Rubén Baraut. Bienvenidos al capítulo número 45 de la segunda temporada del podcast de Trucos de Ricos. ¿Cómo estáis? Hoy me gustaría volver a uno de esos capítulos de culturilla general, digamos. Vamos a sumergirnos en la vida y los éxitos de Peter Lynch. Realmente es un verdadero titán de Wall Street. Si no conocéis su nombre, realmente ya tardáis en ir a buscar algún libro, porque realmente es uno de los más, digamos, los más famosetes del mundillo. Uno de esos como el tan conocido Warren Buffett, pues más o menos del mismo estilo. Peter Lynch demostró un talento innato para comprender las complejidades del mercado y descubrir oportunidades ocultas. Tenía realmente como un enfoque un poco innovador, digamos, y combinaba inversión en valor y inversión en crecimiento. Quizá en español esto suena un poco raro, pero en inglés quizá os suena más, es el Value Investing o el Growth Investing. Son como dos modelos de inversión. De hecho, al combinar estas dos metodologías, creó lo que se conoce como la técnica GARP, que digamos que es crecimiento a un precio razonable. Esta estrategia de inversión combina los principios de inversión en valor y los principios de inversión en crecimiento con el objetivo de invertir en empresas con un fuerte crecimiento, pero evitando aquellas con valoraciones que están muy altas, que el precio pues es muy alto. Esto parece fácil de decir, pero realmente es bastante difícil de implementar. Lynch no solo se quedaba en su escritorio haciendo cálculos, digamos, o con su Excel. Bueno, en esa época creo que no había Excel, pero él lo que hacía era, iba a visitar las tiendas, iba a hablar con los empleados para obtener información valiosa sobre las empresas en las que estaba interesado. Y eso realmente es interesante. Es un punto a tener en cuenta, yo creo. Para hacer buenas inversiones, debes conocer al máximo la empresa que estás analizando. Y conocerla al máximo, quizá quiere decir ir a conocerla personalmente, si te es posible, la empresa real. Además, Peter Lynch tenía una habilidad para explicar conceptos complejos de manera sencilla y lo hacía hasta un poco entretenido. Y realmente se ha convertido en un referente para inversores individuales. De hecho, Peter Lynch publicó varios libros, varios que son increíbles, yo creo. Uno de ellos, por si no lo habéis leído, es Un paso por delante de Wall Street. Os voy a dejar el enlace en las notas del capítulo. Es uno de esos libros que realmente debes leer. No entra en conceptos muy profundos, es fácil de leer y digamos que es uno de los referentes del sector. Te amplía la visión y te hace ver cosas que realmente tú no las habías visto. Uno de los momentos cumbres, digamos, de la carrera de Peter Lynch fue su gestión del famoso fondo que se llama Fidelity Magellan Fund. Es un famoso, realmente es muy famoso este fondo de inversión. En 1977, Lynch fue nombrado como gerente del fondo, o gestor del fondo, no sé bien cómo se llama, y bajo su liderazgo, el Magellan Fund logró un asombroso rendimiento promedio anual del 29,2% durante 13 años consecutivos. Esto realmente os puedo asegurar que son unas cifras de escándalo. Mantener estas rentabilidades durante tanto tiempo, durante 13 años, os aseguro que solo está al alcance de unos pocos. Y no es poca la rentabilidad, ¿eh? 29,2% cada año. Esta rentabilidad realmente lo que consiguió es transformó el fondo y lo transformó de una forma increíble. El fondo pasó de estar
de 18 millones de dólares a una cifra impresionante de 14.000 millones de dólares en 13 años. Lynch realmente consistentemente superó al mercado y se convirtió el Magellan Fund en uno de los fondos más exitosos de todos los tiempos. La frase de invierte en lo que conoces a Lynch le llevó a detectar oportunidades en empresas de tecnología minorista y compañías de consumo, por ejemplo. Y él conseguía resistir a las fluctuaciones del mercado porque siempre tenía una perspectiva a largo plazo. Lynch enfatizó la importancia de realizar investigaciones exhaustivas y comprender la empresa en las que se invierte. También se centraba en empresas con ventajas competitivas sostenibles y con un potencial de crecimiento a largo plazo. Él acababa buscando acciones que se acaban llamando en el mundo de la inversión, se llaman acciones multibagger. Es decir, aquellas que invirtiendo en ellas puedes multiplicar su valor muchas veces. Las que tienen varias X, digamos, de beneficio. Además, Lynch abogó por mantener las inversiones a largo plazo y realmente no se dejaba influenciar por las tendencias del mercado a corto plazo. Este es un punto muy importante y curiosamente se mantienen todos estos inversores de éxito. A corto plazo las cosas pueden cambiar muchísimo. Los inversores buenos siempre ponen su punto de mira, digamos, en la inversión a largo plazo. Su enfoque personal de visitar tiendas y hablar con empleados marcó la diferencia en su análisis. Lynch confiaba en su propio juicio y no seguía ciegamente las recomendaciones de los demás. Lo que realmente esto es muy importante, lo convirtió en uno de los inversores más exitosos de todos los tiempos. Cuando se retiró, que fue en 1989, Peter Lynch fundó la Lynch Foundation, que es una organización benéfica que apoya la educación pública y ayuda a niños desfavorecidos. También siempre vemos estas tendencias. Solemos desmitificar, digamos, a las personas tan ricas, pero a menudo lo que sucede es que hacen bastante y aportan bastante para organizaciones benéficas. Está claro que quizá podrían aportar más, pero en muchos de estos casos hacen bastantes aportaciones a organizaciones benéficas y esto para mí es un punto a favor. Algunos de los libros escritos por Peter Lynch, como por ejemplo Un paso por delante de Wall Street o Batiendo a Wall Street, se han convertido en clásicos de la inversión y han inspirado a miles de personas a tomar el control de sus finanzas personales. Ya os repito que os dejaré los enlaces en la descripción del programa por si os los queréis leer. Ahora mismo lo que voy a hacer es leeros algunas de las mejores frases de este hombre. A ver si alguna os queda tatuada en la mente o conseguimos algo, porque realmente hay algunas muy interesantes. Algunas de ellas podrían ser: los inversores han perdido mucho más dinero tratando de anticipar las correcciones que lo que se ha perdido en las correcciones mismas. En pocas palabras, intentar saber cuál será el máximo y el mínimo de cada ciclo de mercado es una tontería. Lo hemos dicho muchas veces. No lo vas a conseguir. Ni siquiera las leyes de la inversión podrían predecir con precisión el inicio de las recesiones o el final de los mercados alcistas. Lo mejor es invertir de forma constante y ser constante durante mucho tiempo. Otra de las frases que decía es: que te guste un producto o una tienda no es una razón suficiente para invertir en sus acciones. Nunca inviertas en una empresa sin entender sus finanzas. Las mayores pérdidas en bolsa provienen de las compañías con pobres balances. Está claro, antes de invertir en una empresa, mira los balances de la empresa y mira si funciona.
Otra frase interesante. Nunca inviertas en una idea que no puedas ilustrar con un lápiz. Es decir, invierte en empresas sencillas, negocios sencillos, cosas que puedas entender. Aparte también decía, el truco no está en aprender a confiar en tus sentimientos más viscerales, sino en disciplinarse para saber ignorarlos. Mantén las acciones mientras que los fundamentales de la compañía no hayan cambiado. Si tú has invertido en una empresa, los fundamentales siguen estando igual, digamos, pero en un momento dado sufre una bajada de precio, ¿por qué no debes seguir manteniendo esa empresa? No tengas miedo, ya irán bien las cosas. Otra frase interesante es, se puede perder dinero a corto plazo, pero necesitas de largo plazo para ganar dinero. Totalmente cierto. Esto no lo digo yo, lo dicen los mayores inversores de la historia. Seguimos con otra frase. Excepto en casos de grandes sorpresas, las acciones son bastante predecibles en periodos de 20 años. En cuanto a si van a subir o bajar en los próximos 2 o 3 años, es lo mismo que arrojar una moneda al aire. Fijaros que siempre habla de inversiones a largo plazo, sobre todo. Otra frase. La mejor empresa para comprar puede ser alguna que ya tienes en cartera. Totalmente cierto. Si has hecho el estudio, si una empresa te parece buena para invertir y no han cambiado los fundamentales ni el análisis técnico, digamos, ¿por qué no sigues invirtiendo en ella? Más frases que tengo. La gente no tiene paciencia para enriquecerse lentamente. Por eso decide arruinarse rápidamente. ¡Qué gran verdad! Y aparte dice, la clave para ganar dinero con las acciones es no tenerles miedo. Totalmente cierto. Al final las acciones no comen a nadie. Y la última frase, esta me parece muy buena, sobre todo para los tiempos que corren, que todo el mundo es capaz de dar ideas de inversión, ves youtubers dando nombres y tickers de empresas para invertir. La más importante, la frase que él dijo es, no siga mis pasos, porque aunque acierte a la hora de comprar, no sabrás nunca cuándo las voy a vender. ¿Cuántas verdades? Para finalizar, si te ha gustado el contenido de este capítulo y quieres estar siempre informado sobre las novedades en Trucos de Ricos, nos puedes seguir en YouTube o desde tu aplicación de podcast favorita, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y muchas más. Hasta tenemos cuenta en TikTok. Así que solo faltas tú. A ti no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón. Que vaya bien.